Bueno, hola a todos. De nuevo estamos hoy, miércoles 22 de abril, en este espacio de ya 14 años, siendo como un espacio de difusión, de desarrollo y de tertulia en lo que es la psicología humanista existencial, en esa mirada de integración, de unificación y diríamos de encarnación, aprovechando como este nuevo medio que hemos venido teniendo de la virtualidad. Hoy tenemos un invitado también muy especial, así como lo tuvimos el viernes pasado, un amigo de la casa, alguien que nos ha acompañado durante todos estos encuentros de psicología humanista existencial, y eso ha hecho que nos hagamos unos grandes amigos, amigos del alma. Y cuando le hago la invitación, precisamente para aprovechar estos espacios, le digo, Andrés, ¿qué tal si empezamos a hacer unos cafetertulia de una manera virtual, que nos conecte a nivel latinoamericano y sigamos haciendo redes de encuentro? Y Andrés, creo que en ningún momento dudó en hacerlo e inmediatamente se dispuso a acompañarnos. Así que hoy nos acompaña Andrés Kuplen, un amigo de la casa, con esta tertulia que él ha denominado actitud, valor y sentido, cuando la vida nos pide respuestas. Así que, Andrés, un gusto que estés con nosotros. A través de este medio, esto nos acorta distancia y creo que crea una nueva presencia. Muchas gracias por esa disposición. Aquí vamos encontrándonos muchos y van empezando a hacer comentarios. Por aquí Sandra Quintero te está saludando. Dice lo más bello, te está diciendo. Eh, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Y bueno, ¿qué te ha llevado como a pensar? Y es como todo este asunto de la cuarentena, ¿qué ha ocurrido? ¿Cómo estás? Empecemos por ahí, Andrés. En primer lugar, Julián, estoy feliz de comunicarme con ustedes, feliz de reencontrarme, aunque sea a través de la tecnología, feliz de revivir y activar el fueguito que hemos sabido conservar desde tanto tiempo, con tantos queridos amigos allí en Colombia, en Medellín, la eterna primavera. Acá estamos en el sur, en un otoño que se está comenzando a sentir el frío, pero el calor humano y las ganas de encontrarnos está. Esto de intentar estabilizar el vínculo a través de una comunicación genuina y auténtica no es tan real. La presentación era un café tertulia y yo estoy tomando un mate, así que bueno, es como un café mate tertulia, ¿no? Virtual. Pero les mando un mate uruguayo que tiene también mucho de nuestra tradición, el mate de origen guaraní, en toda esta zona en Uruguay, en Argentina y en el sur de Brasil, tiene esta connotación indígena de ritual, de preparar el mate, habilitar la rueda de encuentro y celebrar la palabra. Por tanto, que podamos con un café, con un mate, encontrarnos y celebrar la palabra, ya para mí esto era un decir sí a tu invitación, porque tenía muchas ganas de encontrarme y de poder intercambiar vivencias, generar un encuentro, un ida y vuelta, que no sea una mera exposición de alguien que quiere expresar algo, sino un intercambio de conocimiento, de saberes, de vivencia, para que juntos podamos responder a esta situación que la vida nos presenta hoy, ¿no? Es una situación de pandemia mundial que afecta o nos afecta de modo personal, de modo único e irrepetible y nos exige poner en recurso todas esas herramientas, los recursos, las potencialidades que tenemos cada uno de nosotros en nuestro interior para echarle mano
y poder comenzar a dar respuesta. Es una celebración de la palabra, la que vamos a abrir ahora para escucharnos, pero el tiempo en sí mismo tal vez es una invitación a la acción, ¿no? Uno desde que se levanta, prende la televisión, escucha el informativo, los programas de televisión hoy se nutren de esta información y casi como que hay una saturación de información y de desinformación que a veces uno necesita tomar un poco de distancia para reflexionar sobre qué me pasa a mí con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que elijo escuchar? ¿Qué es lo que elijo pensar? ¿Lo que elijo creer? ¿O qué actitud puedo tomar ante esto que está pasando? Y bueno, nuestra conversación del día de hoy tiene como sustrato, como base, el pensamiento logoterapéutico, que en lo personal lo vivo como una filosofía de vida, ¿no? Quienes vamos transitando el mundo de la logoterapia podemos definirla como una corriente terapéutica, la podemos definir como una teoría, pero fundamentalmente como una filosofía para la vida. Y desde ese lugar quiero conversar con ustedes, desde esta forma práctica de ir viviendo la logoterapia o de ir descubriendo la logoterapia en el cotidiano vivir. Entonces ahí es cuando uno confirma que aquellas intuiciones de Frankl, lamentablemente confirmadas en un campo de concentración, tienen mucha vigencia hoy, porque si bien no estamos viviendo la experiencia del campo de concentración, la restricción de la libertad, el tener que acudir a posturas de responsabilidad como forma de responderle a la vida, nos interpela de modo personal. He visto en este tiempo a muchísimas personas de diferentes áreas tratando de sacar decálogos, de indicar a las personas lo que tienen que hacer, y muchas están bien orientadas y lo hacen, supongo yo, que de buen corazón, pero a veces creo que no tenemos en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Parece que nos estamos comunicando con personas que recién están aprendiendo a vivir. Y creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, hemos vivido a lo largo de nuestra existencia momentos de dificultad de diferente magnitud, de los menos graves a los más graves, y seguramente antes o después hemos podido dar respuesta, solos o acompañados hemos podido dar respuesta, y tal vez hoy, si hacemos una especie de recordación, de memoria, nos podemos dar cuenta que venimos respondiendo a la vida ya hace mucho tiempo con herramientas aprendidas de la propia experiencia y de la creatividad que le hemos puesto. Entonces, creo que es importante en este momento, más que dar recetas, más que dar decálogos de lo que la gente tiene que hacer, es colaborar en que la persona se pueda encontrar en este momento, en este presente, y que pueda sentir, pensar, decir y hacer con lo que tiene hoy, pero confiando que lo que tiene hoy ya es mucho para empezar. Luego irá libremente anexando los aportes que se puedan ir dando, pero no estamos ante tablas rasas, estamos ante personas que vienen caminando con nosotros. Andrés, qué bueno cuando, digamos, en Uruguay empieza este asunto de la pandemia o todo ese asunto de las restricciones, cómo la gente empieza a tomarla, como para mirar un poco como el contexto y cierta homologación, porque ahorita que estábamos, antes de comenzar, dijiste dos, tres cosas que me parecían que realmente estábamos viviendo cosas muy similares. Es como si esta experiencia, no solamente en Colombia, sino también parece que en toda Latinoamérica lo estamos viendo muy cercano, muy parecido. ¿Cómo lo han estado viviendo ustedes allá en Uruguay? Bueno, la primera semana era una semana de negación, ¿no? De que no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando. El gobierno anuncia el 13 de marzo de que se declaraba la emergencia sanitaria, y esto tenía una serie de reglas que a partir de ese momento debíamos empezar a cumplir. Desde el primer momento el país comienza a vivir esta experiencia desde una convocatoria, desde una invitación, desde una libre elección respetando la voluntad de los ciudadanos. No es obligatorio
el quedarse dentro de la casa, no es obligatorio el aislamiento, sino que es voluntario. Y se ha respondido de un modo solidario. Pienso que desde el comienzo el país pudo responder quedándose en las casas, intentando salir lo menos posible y tratando de seguir el curso de los acontecimientos. Con el correr de los días, a medida que pasaban las semanas, el estado de ánimo de las personas, por lo menos las que conozco, iban variando, ¿no? Desde más esperanza en que de esto se iba a salir pronto, de que íbamos a poder encontrar la salida, más ansiedad, más preocupación. Entonces todo comenzaba a vivirse ya de un modo donde no era como equilibrado, era como que se veían muchas cosas al mismo tiempo. Y por ahí surgían como algunos mensajes que me llamaban mucho a la reflexión. Por ejemplo, se comenzó a popularizar la idea de que estábamos todos en la misma barca. Y yo pensaba que tal vez estamos todos en el mundo viviendo la misma tormenta, pero no es cierto que estamos en la misma barca, porque tuvimos la experiencia de personas que estaban en jurisdicción de aguas uruguayas, en cruceros, que no los aceptaba nadie en el mundo y tenían que recibir asistencia y por suerte el país pudo tener una actitud humanitaria y invitar a esos cruceros a que llegaran a la costa y pudieran darle refugio a las personas que estaban enfermas para poder asistirlas y también aviones que las pudieran retornar a su país. Pero esa gente estaba en un crucero viviendo la epidemia. Habrá gente que está en un barco, habrá gente que está en una lancha, habrá gente que está en una balsa y habrá gente que está en una tabla. Y para cada uno de ellos esta tormenta les pega de modo diferente. Por tanto, el decir que estamos todos en el mismo barco, por ahí a mí me lleva un poco a la reflexión de una generalización que no es tal. Muchos podemos estar en nuestro hogar con los elementos indispensables, con un espacio donde poder movernos con tranquilidad, pero también hay hogares donde el espacio es muy reducido, se encuentran más de 2, 3, 5, 10 personas, ancianos, jóvenes, niños, y entonces la situación que el coronavirus les presenta es diferente de acuerdo a lo que cada uno vive. Pero creo que la respuesta, sin duda, va a ser de cada uno, ¿no? Y de quienes estamos pudiendo vivirla de un modo que no nos significa un gran problema, poder asumir la responsabilidad de colaborar con quien en este momento no está en una situación de poder vivirlo así. Y ahí surgieron muestras de solidaridad espectaculares. Gente que se puso a coser tapabocas y llevarlo gratis a lugares desfavorecidos económicamente, ollas populares donde se dona muchísimo alimento para que los vecinos de barrios populares puedan tener el plato de comida en la noche. Se despertó también la conciencia de colaborar telefónicamente con las personas que necesitan asistencia, por lo menos telefónica, para hacer frente a las dificultades. Entonces creo que este coronavirus tiene muchísimo de negativo por un lado y muchísimo de positivo por lo otro, si lo podemos llamar así. Nos presenta capacidades que no creíamos que podíamos tener para responder a esto, nos hace ser quizás un poco más solidario, nos pone en cuestión el tema de la humildad, ¿no? Nosotros hemos cometido un error al pensar que cuando se refiere etimológicamente a humildad estamos haciendo referencia a la persona pobre económicamente y humildad viene de humus. Humus tiene que ver con la tierra y es la parte fértil de la tierra. La humildad tiene que ver con pararse con los pies firmes sobre la tierra y caminar con esa firmeza y esa seguridad muchas veces es fruto de un autoconocimiento. Y creo que este tiempo de aislamiento puede ser una gran oportunidad para mirar hacia adentro y empezar a conectar con esto que vamos siendo, ¿no?
Andrés, cuando te hago la invitación, tú te debates en dos títulos. Eh, ¿Por qué ese debate entre los dos títulos y qué te lleva a decidir por actitud, valor y sentido cuando la vida nos pide respuesta? Bueno, decía que el sustrato del encuentro de hoy tiene que ver con la logoterapia y la logoterapia se confirma en un campo de concentración. Allí Frankl nos enseña con su propia biografía un valor. Yo trato siempre de decir que un valor no es lo que yo digo, sino lo que yo hago. Muchas veces decimos que para nosotros es valiosa la libertad y no actuamos con libertad, o que es valiosa la responsabilidad y no somos responsables. Pero más allá de lo que digamos, lo importante es lo que hacemos. Y Frank en el campo de concentración nos pudo transmitir que la actitud que tomó ante eso que no podía cambiar le ayudó a conservar la vida y a sostener la vida de quienes lo acompañaban. La logoterapia, en este concepto de que en la vida no es lo que nos pasa, sino la actitud que tomamos ante lo que nos pasa, nos invita a ponerla en práctica en este momento. Bueno, a lo largo de mi vida lo he podido comprobar. He podido tener una actitud frente a las cosas que me fueron pasando y fui confirmando que aquello que Frankl en esa experiencia dolorosa vivió, yo lo podía cumplir, lo podía vivir. Entonces creo que es importante el valor de actitud y ahí preguntarnos qué actitud estoy tomando yo hoy ante esta situación que me coloca la vida, esta pregunta que me pone la vida llamada coronavirus, ¿no? No podemos erradicarlo, no está en nuestras manos personales, ¿no? El sacar esta realidad, pero sí está en nuestras manos el poder tomar una actitud frente a esto y eso es fundamental. Frankl dice, al hombre se le podrá arrebatar todo, 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 menos la última de las libertades, la libertad de decidir cómo quiere vivir aquello que no puede cambiar. Y creo que en esto hay una invitación al valor de actitud. Llegaba ayer un repatriado de Venezuela a Uruguay, un uruguayo, porque hay un avión que fue a buscar a los uruguayos que están en distintas partes de América con un programa que se llama Volver a Casa. Y cuando entrevistan a este uruguayo que estaba en Venezuela, lo primero que le preguntan es, y bueno, ¿y cómo se siente? Me siento bien, me siento esperanzado, me siento con valor y siento que esto es una aventura personal. Y creo que lo dijo, al decirlo él, es esta confirmación que la voz del pueblo es la voz de lo trascendente, ¿no? Como muchas veces el hombre de la calle sabe mucho más de filosofía que muchos filósofos. Y hay que escuchar eso también. Entonces, creo que el valor de actitud es muy importante. El valor en sí mismo, ¿no? Ser conscientes de qué cosas estábamos valorando antes de entrar en esta cuarentena, qué cosas estamos valorando hoy al ver que hemos perdido contacto con muchas cosas que creíamos imprescindibles y que podemos sobrevivir sin ellas. Y qué es lo que valoro para cuando esto pase, ¿no? Porque también es cierto que desde la logoterapia se planteaba que un gran problema que tenía el prisionero era que el día que lo liberaban no sabía qué hacer cuando lo liberaron, porque el aislamiento le significó por lo menos la rutina, lo conocido. ¿Qué quiere la vida de mí cuando todo esto pase, no? ¿Será volver a lo mismo a lo que estaba? ¿Será replantearme mi existencia? ¿Será poder observar cómo estoy, cómo están los míos, hacia dónde voy y hacia dónde voy con los demás? Hay un caminito que hace un tiempo yo les compartía, llamado A4, que es invitar a la persona a hacer un proceso de autoconocimiento, de que pueda preguntarse quién estoy siendo hoy, aquí, ahora, y que pueda animarse valientemente a hacerlo. Obviamente que luego de empezar a hacerlo, viene la segunda A, que es la autoaceptación, ir conociendo que mi vida está escrita con luces y sombras, con aciertos y errores, con mucho de logros
y de éxitos personales, pero también de muchas caídas, de fracasos y de frustraciones, pero toda es la arcilla, es el material que me va construyendo. Me voy conociendo, me voy aceptando, para luego pasar a una experiencia valiente y fuerte que es la de autoasistirnos, la de empezar a ser nuestros propios terapeutas, ¿no? Aquello de médico, cúrate a ti mismo. Es como la posibilidad de empezar a hacernos cargo de nuestra propia existencia. Y al conocerme, al aceptarme y al asistirme, ya estoy pronto para hacer quizás la tarea o la misión más importante que podemos tener. Salir desde lo mejor de nosotros hacia alguien o algo distinto a nosotros. Es decir, salir con nuestra existencia que está trabajada, que de alguna manera está responsablemente atendida, para esto que voy siendo, entregarlo desde lo mejor. Y no salir afuera a buscar cubrir mis conflictos a través de los otros, a poner mis sombras en las proyecciones, atacando, criticando, ejerciendo de alguna manera de juez de la vida de los otros por haberme ido de mi propia casa. Aquí, Ahí aparece el sentido, ¿no? Ahí aparece el sentido, qué es lo que a mí me va dando sentido. Y bueno, ese caminito de conocerse, aceptarse, asistirse y autotrascenderse puede revelar muchísimas pistas de sentido. Andrés, por aquí Dani Otálvaro pues, nos pregunta, dice, ¿el nivel de conciencia orgánica permite llevar a cabo el confinamiento de manera diferente? Ah, Daniel dice eso. Sí, Pregunta. Dani Otálvaro. Dani, bueno, abrazo Dani. Qué buena pregunta, el nivel de conciencia orgánico. Sí, sí, claro, pero somos una unidad bio, psico, socio, espiritual. Y hemos caído en atender al ser humano de modo fragmentado, casi como ver al ser humano como Frankenstein, en partes, en trozos. Y somos una unidad. El cuerpo evidentemente en este momento debe ser atendido, cuidado, el alimento, el descanso, el ejercicio, la protección por nosotros y por los otros, porque sabemos también que muchas veces nos gana el ímpetu de querer salir de este encierro, pero podemos poner en riesgo a los mayores o a las personas que nos rodean, y también ahí hay como un cuestionamiento personal ético. Pero bueno, lo biológico y lo orgánico es importante, y es importante ser conscientes de ello, pero también es importante ser conscientes de nuestro mundo afectivo, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras cogniciones. Eh, es importante también el tema de qué pensamientos están ocupando nuestro día a día hoy, porque muchas veces sobre lo que pensamos es lo que sentimos, y si a la hora de elegir elegimos pensar negativamente, obviamente que el saldo de ese pensar va a ser sentirnos mal emocionalmente. También es importante, como lo biológico, lo psicológico, lo vincular. Entonces es un momento fantástico como para ver el vínculo con nosotros mismos, el vínculo con los otros y el vínculo con aquello que nos trasciende. Alguien dirá que será Dios, será el universo, será la energía, será el cosmos, pero hay toda una realidad trascendente que forma parte y atraviesa nuestra existencia, que también debe ser incorporada en este momento como herramienta para poder sobrellevar este aislamiento. Y finalmente, y desde el punto de vista logoterapéutico, porque es la base de lo que yo les contaba como filosofía de vida, hay una dimensión que nunca enferma, ni por el límite biológico, ni por el límite psicológico, ni por el límite vincular, que es la dimensión de lo espiritual. Apelar a la creatividad, apelar al humor, apelar al amor, a la confianza, apelar a transformar una posibilidad o una situación de sufrimiento en un triunfo existencial. La culpa o lo que podemos sentir como algo que es un remordimiento, transformándolo en una posibilidad para cambio. Y la muerte, que también está presente hoy, la muerte de seres queridos, la muerte de conocidos, de vecinos, la muerte como recordatorio de nuestra finitud, porque la muerte está ahí. ¿Cuánto tenemos que vivir?
Y no solo cuánto tenemos que vivir, cómo vamos a vivir. Y la muerte simbólica, como forma de preguntarnos, ¿a qué tengo que comenzar a morir? ¿Qué cosas tengo que comenzar a soltar? ¿Qué cosas tengo que dejar ir que antes del coronavirus me empantanaban y no me dejaban salir adelante y no me dejaban resolver cosas? Tal vez este tiempo de transición, como en la metamorfosis, cuando la oruga se mete en la crisálida para vivir la transformación, capaz que este es el capullo que está permitiendo que nosotros nos podamos transformar y salir fortalecidos con una gran experiencia de este aprendizaje. En lo personal, obviamente, ¿no? Porque sé que hay mucha gente que ya está viviendo mucho dolor y que tiene una necesidad inmediata de atender lo biológico. Habrá quien tiene que atender lo psicológico, habrá quien tiene que atender lo vincular, lo relacional, y hay quien puede encontrar en este momento la posibilidad de atar su carro a una estrella de lo trascendente, ¿no? Bueno, por eso, Andrés, digamos que hablar de esto como alternativas que nos llevan a hacer reflexión, a sentir o a descubrir desde estas miradas, básicamente tiene que ver con como respetar y ayudar a que cada persona vaya encontrando ese valor, ese sentido, de acuerdo a sus circunstancias. Porque así como Sí, decías, por eso no podemos hacer listas de cosas o no podemos decir, ve, siempre tendremos que empezar por esto, sino que casi como es un llamado de atención es eso que decías ahorita, cuál es el valor ahora que estoy descubriendo. Antes yo qué valor le estaba dando, a qué cosa le estaba dando tanto valor, o en qué cosa estaba descubriendo tanto valor. Ahora en esta circunstancia en la que me encuentro, qué valor, qué descubrimiento estoy haciendo. Entonces, como particularizar y descubrir en qué situación estoy, y eso va para todos, que cada uno vamos descubriendo qué, cómo, dónde, en qué lugar, qué situación, qué es lo que tengo que resolver, de qué manera lo puedo resolver. sí, y va a haber tantas respuestas como personas están compartiendo esta tertulia, ¿no? Y eso es lo rico. Hay un filósofo llamado Soren Kierkegaard que dice, si nosotros queremos ayudar a alguien, primero debemos saber dónde está. Eso significa que la ayuda al otro es encontrarnos donde el otro está y no donde yo quiero que esté. Por eso en este momento es de suma importancia templar nuestro ser interior para conectar y saber dónde estamos parados en el medio de esta tormenta. Y por otro lado, si queremos ayudar a alguien, tratar de saber dónde está ese otro. Ir hasta ese lugar y desde ese lugar comenzar, si estamos dispuestos, a hacerle compañía y a tolerar el que el otro permanezca en ese sitio el tiempo que necesite. A veces nuestra ansiedad hace que querramos sacarlo antes de tiempo porque es a nosotros mismos que nos altera o que nos preocupa o nos angustia, ¿no? Por eso es muy importante en este momento la conexión que tenemos con nuestro ser interior y ver qué posibilidades hay de conectar, ¿no? Les contaba en la presentación que me sugerían hacer en Parinama que uno de los estudios que tuve la riqueza de hacer por lo que aprendí, por lo que compartí, por tanta gente amiga, fue el conocer sobre la medicina tradicional indígena y varios líderes indígenas coincidían en que mucho del enfermar humano tiene que ver por habernos ido de nuestro corazón, de habernos ido de nuestra interioridad. Nos fuimos lejos de casa y la vuelta a casa es necesaria, ¿no? En un momento cuentan que Carlos Gustavo Jung se encuentra con un jefe indígena de la tribu Pueblo en México y el jefe le pregunta, ustedes los blancos, cuando piensan, ¿con qué piensan? Y Jung lo mira, sorprendido por la pregunta, y toca la cabeza y dice, con la cabeza, ¿con qué vamos a pensar? El jefe indio se rió
Y a Jung le llamó la atención esa sonrisa, ¿no? De por dónde venía, se estaba burlando de él. Y entonces Jung le pregunta, ¿y ustedes cuando piensan, con qué piensan? Y el indígena lleva la mano al centro de su pecho y dice, cuando nosotros pensamos, pensamos desde aquí. Comenzar a hacer ese viaje, a habitarnos, a ser conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decimos, de lo que hacemos, comenzar a generar como una especie de conexión entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo para saber si es coherente el mensaje que estamos dando, es un trabajo que no siempre queremos tener, no siempre queremos tomar. Y este tiempo nos muestra que quizás muchas veces a esa tarea de volver a casa le escapamos, le huimos, con la luz, con el ruido, con el sonido, con lo trabajólico, con estar todo el tiempo fuera de casa, con los supermercados, con un montón de cosas, que ahora todo eso no está y nos deja esas fieras ahí dando vuelta en casa, reclamándonos de cuán solas las hemos dejado, ¿no? Entonces el volver a casa, el volver a darnos la posibilidad de conectar con nuestra interioridad, creo yo que podría ser para algunos una linda posibilidad. Con eso me conecto una pregunta que Estefanía García te hace. Dice, justo me estaba preguntando eso hoy. ¿Cómo será ese regreso a la normalidad? ¿Cómo será ese regreso a la normalidad? Bueno, ¿cómo es el nombre? ¿Tania es? Estefanía. Estefanía. Quiere decir que Estefanía antes del coronavirus ya estaba viviendo la normalidad y quería volver a esa normalidad. Bueno, tal vez si lo que estaba viviendo antes de esto era lo que ella consideraba lo óptimo, lo pleno, seguramente va a volver a esos proyectos con este aprendizaje y con todo lo que este día a día le va dejando como nuevo, ¿no? Estamos aprendiendo mucho de nosotros en el día a día, porque la respuesta es cotidiana, ¿no? Por ahí el volver a la normalidad, si es volver a los altos índices de adicciones, de depresión, de suicidio y de violencia que hay en el mundo, bueno, tal vez eso nos diría que la experiencia no nos sirvió de mucho. Pero si todo esto nos ayuda también a replantearnos lo social, lo político, lo económico, lo psicológico, lo religioso, tal vez podamos salir aprendiendo y siendo un poquito mejor de lo que veníamos siendo, ¿no? Ya por aquí Deiron Laverde te saluda y te dice, bueno, es claro que han desarrollado distintos estilos de conciencia en esta pandemia. Y la otra pregunta, no, primero esa. Ajá, sí. Que han desarrollado distintos estilos de conciencia en esta pandemia. Lo que está preguntando es si realmente crees que esta experiencia de pandemia ha generado nuevos estilos o nuevas maneras de conciencia. ¿Quién es el que está tomando café? ¿Quién está tomando café, Julián? ¿Quién es el que hace la pregunta, Diego? ¿Con su café? Deiron Laverde. Deiron. Bueno, Deiron, sí, claro. No sé, me surge pensar que sí, que hay un movimiento de conciencias definiendo y entendiendo yo por conciencia el darme cuenta, ¿no? La conciencia desde el punto de vista logoterapéutico es el darnos cuenta, pero no es cualquier darse cuenta, es un darme cuenta para hacer algo con esto que me di cuenta. Entonces, quizás las personas nos vamos dando cuenta dentro de lo que podemos darnos cuenta, dentro de lo que podemos ser conscientes, y esto tiene que ver con el propio camino y con el desarrollo personal de cada ser único e irrepetible. Por eso es importante preguntarnos de qué cosas yo me estoy dando cuenta. Y me estoy dando cuenta para hacer qué cosa con esto que me di cuenta.
¿Es para quedarme de brazos cruzados y dejar de activar recursos y dar respuesta? ¿O es para motivarme y a partir de esto que me di cuenta empezar a generar transformación, cambio en mi existencia? Estas conciencias tienen mucho que ver con el darme cuenta para algo, ¿no? En distintas áreas de nuestra vida y preguntar de qué me estoy dando cuenta yo. Andrés, discúlpame, Andrés, que te interrumpa. Eh, Voy a complementar la pregunta, pues que es la pregunta que hace Deiron, que tiene una segunda parte, que dice, ¿cuál sería el estilo de conciencia logoterapéutico que ayude a recrear que ayude a recrear y a transformar este momento? El tomar conciencia, el darnos cuenta de la responsabilidad única e irrepetible de la propia búsqueda de sentido. Cuando adoptamos la logoterapia como una filosofía de vida, lo que vamos a tener que ir trabajando es si estoy tratando de encontrar, de buscar sentidos en mi existencia. ¿Qué cosas son las que me dan sentido? Apelar al cultivo de la interioridad, al cultivo de los valores, de qué cosas son valiosas para mí, ¿no? Empezar a ser consciente de qué cosas valoro, cuál es mi jerarquía de valores, cómo vivo mis márgenes de libertad. ¿Soy consciente que soy una persona libre o he olvidado que tengo la posibilidad de dar mi impronta, de dar al mundo mi forma única de pensar, de sentir, de decir y de hacer? Muchos de nosotros podemos caer en un colectivismo, en una masificación, donde hacemos lo que otros quieren que haga, pensamos lo que otros quieren que pensemos, decimos lo que otros quieren que diga y sentimos lo que otros quieren que sintamos, ¿no? Pero la pregunta es, ¿estoy haciéndome cargo de estas cosas que yo estoy necesitando para, al experimentar con libertad y responsabilidad mi existencia, ir dando y entregando ese al mundo en co-creación? Entonces, creo que asumir el compromiso de ir trabajando por el propio sentido de vida e ir poniéndolo al servicio del otro y de lo otro es una forma de ir respondiendo logoterapéuticamente a la existencia, no quejándonos del sufrimiento, sino intentando descubrir en el sentido el mensaje y ver qué puedo encontrar ahí como posibilidad para lograr de ese dolor un triunfo existencial. ¿Qué puedo lograr de la culpa, del remordimiento, como posibilidad de poder transformarme y cambiar? ¿Y qué puedo vivir de la muerte, como decía hoy, como una posibilidad o una motivación para abrazar la vida? Bueno, aprovecho un saludo a todas las personas que se vienen conectando, los que vienen haciendo comentarios. Nos gustaría, pues, como ir viendo los comentarios, pero el tiempo no nos daría. Un saludo para los que se han conectado fuera de Colombia. En Perú, desde Perú te están mandando muchos saludos. Abrazo a los amigos peruanos, queridos, claro, sí, sí. Desde New Jersey también se están conectando, entonces un saludo para todos y todos los que estamos aquí. Abrazo, abrazo para Estados Unidos también. Los recuerdos con distintos lugares me conectan también a los olores, a los sabores, a la bandeja paisa, al ceviche. Y lo lindo de todo eso es que siempre entre medio del plato o en medio del vaso de limonada de coco o limonada de frutilla, del otro lado había una persona, había una persona. Y eso es lo rico, que esa comida que se compartía o ese jugo que se tomaba era en compañía de un otro que enriquecía muchísimo mi existencia. Así que un abrazo grande y con este café cargado que me están mandando, porque las preguntas que hacen son muy inteligentes, ¿eh? Claro, además por aquí confirmando también desde México, te están mandando muchos saludos. ¡Arriba México! Sandra te pregunta, Andrés, ¿qué valor y qué sentido tiene para ti el coronavirus en tu ser profesional y personal? Un abrazo con todo el corazón.
Abrazo grande, Sandra, querida. Bueno, a ver, yo no lo conozco al coronavirus, me han hablado de él todos los días, prendo la televisión. Este, ¿Se acuerdan que en el Principito se decía que lo esencial es invisible a los ojos y hay algo microscópico, invisible a los ojos, que es una proteína que no vemos, pero que está haciendo un ruido enorme y que viene con vientos de caos, dolor, sufrimiento, solidaridad, afecto, reunión, también divorcios, ¿no? Dicen que en China en algún momento después de la salida de la primera etapa de la pandemia aumentaron los divorcios. Bueno, capaz que eso también pudo haber servido para algo o no, pero sin conocer a este coronavirus, siento que me está permitiendo aumentar mi flexibilidad. A ver, en lo personal, trabajando fundamentalmente en la relación de ayuda, me negaba profundamente a establecer un vínculo humano a través de un teléfono y poder hacer una sesión de psicoterapia a través de un teléfono. Me costaba muchísimo aceptar que eso podía ser y que podía tener el mismo valor existencial, ¿no? Y no me quedó otra de la noche a la mañana de decir tengo que instalar Zoom, tengo que instalar esta aplicación para poder conectarme con estos vínculos que quedaban por fuera de mi casa. ¿Qué hago, no? Y poco a poco me fui dando cuenta que me había cerrado y que la tecnología es un cuchillo que puede ser utilizado para cortar un pastel o para clavarlo en el corazón de alguien, ¿no? La tecnología en este momento está haciendo este puente virtual que me permite estar tomando un mate con gente que está tomando café en Colombia, en Nueva Jersey, en México, en Perú. Y entonces esto creo que adquiere una nueva dimensión valorativa para mí. Por tanto, creo que este coronavirus a quien no conozco me está permitiendo, ayudando a ser más flexible. Me ha permitido y me permite ser más solidario, pero ser solidario aún con gente que no conozco, que no sé quiénes son, porque desde el momento que uno puede establecer una ayuda a través de una llamada telefónica o puede donar un alimento o puede hacer una donación para comprar respiradores, uno no sabe a quién va eso, pero va a la humanidad y entonces uno dice, qué bueno esto y qué bien me hace poder hacer algo por alguien que no sé quién es, ni que tampoco espero que después lo agradezca. Pero esto de decir, yo puedo hacer algo y devolver, ser recíproco. El coronavirus, a quien no conozco, porque capaz que podrían hablar de él con más veracidad los que están padeciendo hoy la enfermedad y sus cuerpos no les está respondiendo, los están agravando, los va llevando a la muerte. Seguro ellos tendrían otra definición del coronavirus, ¿no? Es fácil hablar de lo que no vemos, pero esta entelequia, coronavirus, para mí, me está permitiendo todo esto otro, redimensionar la casa, los espacios de la casa, redimensionar los materiales que hay, los que no utilizo y pregunto para qué los tengo, qué hacía tanto tiempo con esto, las cosas que tengo y que hoy, ante la coyuntura del coronavirus, no me sirven absolutamente para nada. Y digo, ¿y cuánto hay de todo eso que hoy me está confrontando a decir con cuántas menos cosas uno podría vivir cotidianamente? También me hace sobrevalorar, volver a darle un valor al encuentro humano. Los uruguayos somos muy de abrazar, de dar besos, de tomar mate y compartir la bombilla, y eso me está faltando. Entonces adquiere una sobredimensión. Creo que el día que nos den el final del país con el tema coronavirus, saldremos como perritos que le soltaron el collar y a abrazarnos todos.
No sé si habremos aprendido a cuidarnos, pero es importante para nosotros el contacto humano, el mirarnos a la cara, el ver las sonrisas, ¿no? Y hoy no podemos porque si te reís sin tapabocas hasta te pueden mirar con desconfianza, ni que hablar si estornudás o si pechás a alguien en un supermercado, ¿no? Tenés que pedir disculpa, perdón, tomar distancia. El otro aparece como un enemigo, pero también los otros me pueden ver como un enemigo, como, no sea cosa que tenga el virus, ¿no? Los abuelos adoran a los nietos, pero también ven a los nietos como posibles portadores de algo que los puede contagiar y los nietos quieren abrazar a esos abuelos sin tener conciencia que pueden tener algo porque ven a los abuelos. Y ahí se está jugando la existencia de tanta gente hoy, ¿no? Desde las cosas más simples, cotidianas, a las más complejas, como los planes políticos, económicos, de salud en el mundo entero, ¿no? Y quizás nos damos cuenta, nosotros que venimos de una civilización occidental, con una fuerte carga del pensamiento griego, que solo sabemos que no sabemos nada. Es muy poco lo que sabemos y es muy poco lo que puede decir hoy la ciencia. Están trabajando muchísimo por distintos lugares, pero hay que empezar a convivir con esta dualidad de la incertidumbre por un lado y la certeza por el otro. La incertidumbre de saber que no sabemos cuándo se va a solucionar esto, cuándo llegará la vacuna, cuándo nos liberaremos de esta circunstancia, pero sí la certeza de que tenemos potencial, tenemos capacidad, tenemos recursos personales, recursos afectivos y tenemos habilidad de respuesta. Creo que también no debemos olvidar eso. Andrés, por aquí Dani Sánchez nos pregunta, dice, bueno, además dice, qué rico verlos, dice, ¿cuál es su mirada con respecto a que este momento pueda suscitar cuestionamientos existenciales profundos? Y de esas respuestas internas que pueden salir de esa visión trascendente. ¿Quién es que pregunta? ¿Quién toma el café? Dani. ¿Dani? Sí. Bien, bien, Dani. Bueno, a ver, me he dado cuenta en lo personal, porque me gusta compartirles que es a modo personal, ¿no? No es que esté hablando en nombre de la psicología, de la logoterapia, ni van a haber tantas opiniones de logoterapia como logoterapeutas hay en el mundo, pero creo que en este momento el tema de cedernos un tiempito para conectarnos con nosotros nos puede ayudar a profundizar hasta donde podamos, y hasta donde podamos está bien. A veces creo que el compartir un café con alguien puede ser muy profundo, y no se necesita leer ni a Nietzsche, ni a Kierkegaard, ni a Heidegger. La profundidad de la vida se ve muchas veces en las simples cosas. A veces el vuelo de un colibrí, de una mariposa que se posa en una flor, la mirada de la persona amada nos lleva a niveles profundos de conexión. Y vibrar con eso es enormemente sanador. En algunas culturas indígenas se habla de hombres y mujeres medicina porque la sola presencia de esas personas son muy sanadoras y quien se acerca, dice Galeano, se enciende. Entonces, a veces lo profundo aparece en lo sencillo y a veces cuando nos metemos muy profundamente podemos correr el riesgo de perdernos, de aislarnos, de tomar distancia de lo cotidiano y perder la conexión con los otros. La medida de la búsqueda es personal. Cada uno va a encontrar qué es lo que está necesitando. En este momento esta posibilidad a muchos le permite ir hacia adentro. Y otros que han vivido hacia adentro encuentran en este momento el llamado de la vida a ir hacia afuera. Y cada uno cumpliendo lo que debe hacer está bien, está bien. Quien debe ir adentro tiene que hacer ese trabajo. Y quien ahora debe salir de la caverna y dar solidariamente afuera, es el momento de hacerlo. Esta dinámica de estar afuera y adentro es la dinámica existencial.
con eso, Andrés, es mirar lo particular y lo singular de esta experiencia. Y dentro de todas estas miradas, dentro de todas las miradas existenciales, es decir, realmente no hay ideales en la existencia. Es saber Claro, que cada uno tiene una manera de cómo vamos estando, de qué valores vamos descubriendo, qué sentidos vamos descubriendo, qué dirección vamos descubriendo y qué actitudes nos puede servir mejor en este momento en el que estoy para este momento en el que estoy. Y así es, Julián. estos ideales precisamente nos da la clave para tener una relación hacia, mejor dicho, una relación con el sentido que vamos descubriendo, adentro, afuera o al centro, arriba, Claro, es al sur, al norte, al oriente, al occidente o al centro. Es saber es que estamos donde en esto y el abandonar el ideal es supremamente importante. eh, es así, Julián, es así. Cada uno está donde debe estar y tiene que preguntarse si estar donde está le está haciendo bien o se siente impulsado y necesitado de hacer cambios. Pero que esa respuesta salga de uno, pero no de la cabeza, no de la mente, que pueda ser por momentos un silencio interior y escuchar desde dentro esa intuición que le dice si estoy bien donde estoy o necesito hacer algún movimiento. También humildemente a veces entender que no podemos estar claritos como para poder responder esto y necesitamos el apoyo, la compañía, la opinión de un testigo, un acompañante que desde la apertura, desde el no juicio, nos pueda ir ayudando a discernir. Y ahí también está la riqueza y el valor de ese otro con quien me encuentro, de esa correlación tan importante, ¿no? Esa co-construcción que vamos haciendo de persona, de individuo, de colectividad, ¿no? Es muy importante el asumir dónde estamos. Les contaba al principio que cuando se hablaba mucho de que en esta tormenta estamos en el mismo barco, y yo les decía, bueno, tal vez que sí, que es una tormenta, pero no estamos todos en el mismo barco, sino que cada uno va en el barquito que tiene, que puede, y también la responsabilidad nuestra de ver cómo ayudamos a los que están en barcos. Pensando en esto de la tormenta, sabíamos que una tormenta en relación al fuego, si el fuego es un fuego débil, puede extinguirlo, pero una tormenta, si el fuego es grande, puede intensificarlo, ¿no? Lo mismo pasa con la fe, con la confianza. Si la fe y la confianza es débil, esta tormenta puede debilitarla, ya sea por lo que vamos escuchando, debilitarse por las prédicas que uno va escuchando o por las catástrofes que ve, o puede también sentir que se enciende eso interiormente como una gran posibilidad para salir adelante. Dependerá de cada uno y creo y confío que cada uno interiormente tiene ese potencial para poder responder. Por algo llegaron hasta aquí, por algo llegaron hasta aquí y así, por algo están en este momento tomando un café, escuchando estas temáticas, ¿no? Porque hay un cultivo de lo interior en ustedes que les hace disponer de un tiempo para intercambiar ideas, para escuchar sobre ese cultivo de lo interior, para seguir andando. Y así vamos haciendo en co-creación. Uh -huh. Andrés, por aquí Carmen Serra de Perú pregunta, Sí, Andrés, ¿cómo articular este darse cuenta y en estas nuevas condiciones manejarlo vincular, por ejemplo, con los pacientes? brillante. Abrazo a Carmen Serra, una gran amiga. La tengo presente en un regalo que me hizo en mi consultorio y cada vez que tengo ese regalo ahí la recuerdo a ella con mucho cariño. Porque muchas veces el consultorio de uno está lleno de recuerditos, de afectos que lo evoca a personas que llevan el corazón. Porque nuestro corazón está lleno de vivencias y de recuerdos de personas. Nos podrán arrebatar todo, pero esas vivencias no.
esta experiencia de crisis nos invita también a autotrascendernos, ¿no? Y poder acompañar a la persona tiene que ver con la responsabilidad también de estar estables nosotros y de estar trabajando nosotros en cómo estamos llevando esta situación novedosa. Ninguno de nosotros había vivido hasta ahora una pandemia. Estamos todos ensayando, estamos todos intentando poner recursos personales para ver cómo le vamos haciendo. A veces con más acierto, otras veces con menos acierto, pero lo importante es asumir el trabajo que tenemos. Y cuando uno está trabajando en una relación de ayuda, pensando también en lo que Frankl planteaba en el campo de concentración, el tratar de sostener la esperanza en el otro, el tratar de que tome conciencia no de lo que no de lo que no hay, sino de lo que puede llegar a poner en servicio, ¿no? Cultivar las caricias psicológicas del otro. Muchas veces por nuestra educación, no sé en Colombia, no sé en Perú o en México, pero en Uruguay muchas veces y sobre todo en años anteriores no estaba bien visto que se elogiara a la persona, pero sí estaba bien visto marcarle lo que no había hecho, lo que faltó, lo que no se hizo, lo que no se dijo y señalarlo. Poco a poco nos vamos dando cuenta que reconocerle al otro lo que hizo, lo que dijo, lo que pudo, lejos de ser algo malo, es algo muy bueno porque le puede permitir comenzar a edificar su seguridad personal, su autoestima, su autovaloración, entendiendo que de alguna manera lo que dijo, lo que pensó, lo que tiene como idea para hacer es novedoso, es bueno y se puede. Y eso hace que la persona pueda sentir que tiene algo para dar. Creo que en este tiempo es una necesidad mundial la de reconectar con lo interior y favorecer la conexión con la valoración personal, con la autoestima, con la autoconfianza, pero no una autoestima superficial, sino una autovaloración que muchas veces sí es reconocida, en este caso por el terapeuta, que muchas veces es la persona más cercana y en quien el paciente confía. El terapeuta tiene una herramienta importante. Frankl, citando a Nietzsche en un momento, a Goethe dice, si tomamos a la persona como es, la vamos a hacer peor de lo que es. Pero si tomamos a la persona como puede llegar a ser, la vamos a hacer mejor de lo que es. Quitando esto de que uno tiene el poder de hacer al otro, yo creo que en la medida que uno comienza a reconocer en el otro lo sano, el potencial, las capacidades, la creatividad, las actitudes y se las espeja, se las señala, uno está haciendo una gran contribución, más que dictarle normas, darle decálogos y decirle lo que tiene que hacer y prescribirle un dogma que mucho tiene que ver a veces con lo que el terapeuta quiere imponerle que con lo que el propio consultante trae, porque a veces olvidamos que la persona que nos consulta es la que sabe. La persona sabe qué es lo que le pasa y sabe cuáles son las respuestas a su pregunta. Nosotros debemos trabajar el arte de ayudarlo a que pueda responderse. Andrés, por aquí Boanerges Vargas nos pregunta, bueno, nos dice, si bien es cierto esta situación está sacando lo mejor, lo más noble de la humanidad, también es cierto que también está sacando lo peor de la humanidad. Sí. ¿Cómo esa dicotomía? Sí. ¿Quién lo dice eso? Boanerges. Boanerges, claro que sí. Sí, claro que sí. Porque el mundo no se divide en buenos y malos. Yo soy bueno y malo. Yo a veces estoy bien y a veces estoy mal. Yo para algunas cosas soy muy inteligente y para otras soy muy ignorante. No sé absolutamente nada. La bipolaridad existe en nuestra existencia. Entonces eso que vemos parcializado y a veces muy claro, nos choca, es cierto. La gente corrió la primera semana a los supermercados a comprar papel higiénico.
La gente en una primera etapa y a veces ahora se descuida y no usa barbijo y puede toser y puede ser consciente de que puede estar contaminado, como hubo casos que no informaron y contaminaron a otras personas. También es cierto que en esto del aislamiento en las ciudades comenzaron los robos en el interior, en casas que están deshabitadas. Es decir, no es que sea nuevo, es que ahora estamos siendo más conscientes que, como dice el tango Cambalache, convive la Biblia y el calefón. La existencia está hecha de esta realidad. Y también este puede ser un gran momento para reconciliarnos con nuestras propias sombras, porque muchas veces en nosotros está el santo, pero también está el demonio. Frankel decía que en el campo de concentración estaban los cerdos y los santos, y dice, esas dos posibilidades están en cada uno de nosotros, y dependerá de cada uno de nosotros cuál va a elegir que salga. Entonces sí, claro, me asombra, me indigna, me molesta ver a veces determinadas situaciones de injusticia, de dolor, de sufrimiento, pero también voy aceptando que ese es el material de la existencia y que esas realidades también en lo personal me van preguntando qué estoy haciendo yo con mi existencia y con lo que tengo alrededor. Nosotros, cada uno de nosotros, desde esta conciencia de la humildad, debemos saber que no podemos con todo. No podemos con todo, pero sí podemos con algo. Y de ese algo no nos podemos escapar. ¿Qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por mi relación de pareja? ¿Qué puedo hacer por mi familia? ¿Qué puedo hacer por mis compañeros, por mis amigos? ¿Qué puedo hacer por mi país? Y quizás hasta ahí podría. Bueno, yo no puedo con todo, puedo con algo. De ese algo que puedo, ¿qué estoy haciendo? Y ahí, cuando uno vuelve a mirarse, saca un poco el juicio y el perder mucha energía en la crítica al afuera, tratando de comprometerse con lo cotidiano, con lo cercano. Hay un dicho muy popular aquí que dice que la caridad bien entendida comienza por casa. Y creo que es tiempo de volver a mirar la casa propia. Hablando de la casa de Andrés, por aquí Hernán Velázquez dice, saludos Andrés, ¿qué piensas del regalo que estamos dando hoy a la tierra en su día? De una pausa y una respiración para su transformación. Uy, la madre tierra, la madre tierra. Cuenta la tradición sobre todo la tradición judeo-cristiana, que el primer hombre, Adán, era un hombre de barro, y no era cualquier barro, era justamente del humus, de la parte fértil de la tierra. Y capaz que esa idea es para recordarnos que de ella somos parte y que ella es parte de nosotros. Este tiempo también nos ayuda a cuestionar cómo está siendo mi vínculo con la naturaleza, qué tan cerca o lejos estoy de ella, cuántas veces los fines de semana, ya cansados de haber jugado el partido en las grandes ciudades, queremos salir corriendo al campo, a la playa, al bosque, y ahí nos damos cuenta de cómo nos energetizamos, nos distendemos, cómo nuestro tiempo, el tempo existencial en contacto con la naturaleza puede ser otro. Sí, creo que esto es un tiempo donde, como dicen, si es así, me ha llegado algún video que los canales de Venecia comenzaron a estar más cristalinos. Tuve la posibilidad de estar en Venecia el año pasado y la verdad que con tanto góndola y barco no era posible ver un mar muy limpio, pero ahora sí se puede ver aparentemente aguas cristalinas y darle este respiro a la naturaleza seguramente
va a redundar en un beneficio para todos, pero que no sea producto del aislamiento, que sea un producto de una conciencia que empecemos a darnos cuenta y a practicarla. Creo que en eso los niños nos ganan. Creo que las nuevas generaciones, sobre todo los niños, ya se están vinculando con la naturaleza de un modo distinto a como nos conectábamos nosotros. Recuerdo que cuando iba a la escuela, al primario, de repente me hacían cazar una rana y pincharla en una espuma playa, hacer una disección de una rana o pinchar una mariposa. Y hoy me doy cuenta que nos hacían cazar un insecto, un batracio y matarlo. Pero así teníamos que aprender, ¿no? Y hoy creo que estamos cambiando. Así que Hernán querido, celebro contigo esta valoración de la naturaleza. Por aquí Esteban nos dice, bueno, soy una persona muy espiritual. Dices que es la única dimensión que no enferma, pero Sí. siento en este confinamiento a muchos seres con esa dimensión enferma o muerta. Desde la logoterapia y una mirada existencial, ¿cuál es la razón? ¿Por qué pasa esto? ¿Quién lo dice? Esteban. Esteban, qué rico café, Esteban, cargadito. Muy inteligentes las preguntas. Bueno, a ver, la antropología logoterapéutica, la idea de ser humano es una idea abierta. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano trasciende lo biológico, trasciende lo psicológico, trasciende los vínculos y se abre a la dimensión de lo espiritual. La dimensión de lo espiritual nunca enferma, pero el acceso a la dimensión de lo espiritual puede quedar bloqueado a consecuencia de una dificultad biológica, psicológica o vincular. Quiere decir que el acceso a la dimensión de lo espiritual, al estar restringido, priva a nosotros de tomar esos recursos. Por eso el trabajo del logoterapeuta o la persona que adopta la logoterapia como una filosofía de vida destraba eso que imposibilita el acceso a lo espiritual y lo espiritual empieza a fluir y de alguna manera posibilitar esos recursos. Por tanto, cuando algunas personas hoy en este confinamiento se sienten debilitadas, se sienten desesperanzadas, no es que haya muerto su dimensión espiritual o se haya enfermado, sino que el acceso a esa dimensión está bloqueado porque la persona o está centrada mucho en lo biológico o está centrada mucho en lo psicológico, en un pensamiento negativo, derrotista, en un pensamiento catastrófico, que también se da, porque este periodo es un periodo donde muchas personas que no están siendo tratadas o no trabajan terapéuticamente sus síntomas, pueden cursar una depresión, pueden cruzar crisis de ansiedad o angustia, porque bueno, este periodo también habilita esas respuestas. Y no podemos decir que las personas lo hacen porque quieren y porque lo necesitan, sino que va siendo su modo de responder hoy a esta situación. La angustia, la tristeza, la depresión, la ansiedad son síntomas que aparecen en este tiempo y que, bueno, por suerte en mi país se da una línea gratuita para que las personas que están pasando por estados anímicos en más o en menos puedan hacer las consultas y tener el apoyo terapéutico. No sé si le respondí, pero bueno, va por ahí. Confiar en que la dimensión espiritual no enferma, pero se bloquea. Y hay que desbloquearla. ¿Cómo? Y bueno, desde el punto de vista logoterapéutico, tratando de activar los recursos como la creatividad, el humor, el amor, los valores, de reflexionar, porque si yo estoy pensando mucho en el coronavirus y en el aspecto negativo del coronavirus, me focalizo en eso y eso me consume mucha energía, pero puede ser un momento en el que yo puedo escribir, pintar, participar en línea en algún grupo de voluntariado,
pensar en arreglar algo de la casa, en ayudar a alguien de la casa que esté necesitando apoyo, y ese hecho de reflexionar de eso nos ayuda a desbloquear la dimensión espiritual y empezar a recibir, por así decirlo, la energía de los recursos que están allí y que son infinitos, obviamente, porque es una dimensión abierta. Por aquí Sandra Quintero te está recordando la limonada de coco. Qué rico, Sandra, gracias. Te ha llegado esa limonada de coco y tu compañía también. Dice, bueno, Tatiana González hace un comentario y dice, un saludo, me encuentro trabajando en una línea de atención en primeros auxilios psicológicos con el Ministerio de Salud. Sin duda allí hay un abordaje o han abordado metodologías muy del paso a paso, pero cada caso es particular y no siempre aplica. Me gustaría saber cómo abordar desde la psicología humanista existencial y en especial poder implementar y o generar esta conciencia de la que hablas en un otro que se encuentra en crisis, ansiedad, violencia, pensamientos de muerte y solo tengo una oportunidad de comunicación con estas personas. ¿Quién lo pregunta? ¿Quién pasa el café? Tatiana. Tatiana, gracias Tatiana, muy rico el café, el café virtual. Y celebro y felicito tu entrega, tu trabajo, que en este momento es muy importante, porque el que alguien recurra a un teléfono y ponga la confianza en que del otro lado hay alguien que lo va a ayudar o que le va a sostener la escucha, es muy importante. La corriente existencial humanista valora al ser humano en potencia. Quiero decir con esto que creemos infinitamente en el potencial de esa persona que está llamando. No la tratamos como alguien que no sabe, como alguien ignorante y como alguien a quien le tenemos que enseñar a vivir con nuestra forma de ver el mundo, sino que vamos a tratar de estimular, siendo un terreno fértil, que la semilla de esa persona pueda ir moviéndose, creciendo y desarrollándose a su propio ritmo, con su propio tiempo y con su propia capacidad y recurso. La primera intervención es la escucha, una escucha que debe ser empática, que debe ser una escucha que le permita al otro sentir que nos estamos poniendo en su lugar. Antes de decirle lo que debe hacer para quitarlo de ese lugar, aceptarlo incondicionalmente con esa fragilidad, con ese dolor, con ese miedo, con esa pena, dejar que despliegue, que hable y que en ese discurso también se escuche y poder repreguntarle sobre ese discurso que él mismo está construyendo, qué tan claro está en eso que está diciendo o qué tan en desacuerdo está con lo que está sintiendo. Entonces, una escucha empática es la de ponernos en el lugar del otro, pero al mismo tiempo es una escucha que permite que el otro se pueda sentir aliviado ante nuestra presencia. A veces obviamos que la empatía también incluye que el otro se sienta aliviado ante nuestra presencia. Muchos de nosotros, por el poco tiempo que tenemos, por cumplir la demanda de que hay mucha gente en línea, tenemos que atender y prácticamente este desborde emocional, este burnout que muchos podemos vivir por exceso de horas, por exceso de trabajo, por angustias, por aspectos personales no resueltos, terminan haciendo sentir al otro mal, cuando el objetivo es que lo primero que debemos hacer es recibir al otro. Un escritor francés llamado Visoire escribe sobre la comunicación y dice que escribe un libro que se llama De la acogida al diálogo. Antes de dialogar debemos acoger, debemos recibir, debemos hacer sentir que el otro se sienta recibido. Después aparecerá ese discurso y lo que va desplegando, pero primero hacerle sentir que lo recibimos, que lo escuchamos y que despliegue eso que nos quiere compartir.
empatía, aceptación incondicional y ponernos en el lugar de él coherentemente como persona. Si bien hay alguien del otro lado de la línea que es un profesional de la salud, en este momento somos homo patiens, seres sufrientes. Estamos viviendo la pandemia y estoy aprendiendo como tú a dar respuesta. En este momento, con estas herramientas, puedo además brindarte esta escucha, esta ayuda, y no exigirnos y sobreexigirnos querer sacar al otro de esa situación, acompañarlo a transitar esa angustia, esa ansiedad, y que pueda, en la hora de elaborar ese discurso, sentirse por lo menos cómodo ante nuestra presencia y escucha. Por aquí Andrés pregunta, Daniel Vargas, hola Daniel, ¿cómo estás? Dice, en cuanto al encuentro con el otro tienen diferentes formas. El encuentro físico puede ser entendido como intercambio o redirección de energía. ¿Qué puede ser vinculante con lo espiritual? Bien, la acción, la actitud. Vuelvo a decir que los valores, son elementos constitutivos de la dimensión espiritual, tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Vuelvo a decir que un valor es lo que yo hago, no lo que yo digo. Y por tanto el encuentro espiritual con el otro a veces tiene que ver con la actitud que adoptamos en la vida. La mirada, la presencia, el gesto, el encuentro, el estar presente. Esos son gestos de amor. El también llamarte a silencio, el saber tomar distancia, el respetar el tiempo del otro, el dejar que el otro pida la ayuda, porque a veces queremos sentirnos primero necesitados y queremos que el otro nos llame, nos cuente qué le pasa y no aceptamos que el otro por ahí no nos elige a nosotros o no está necesitando en este momento nuestra ayuda de esta manera. Poder captar el tiempo del otro es una muestra de amor. Y esa muestra de amor puede estar en la presencia, pero también en la ausencia. Y muchas veces el recurso espiritual va a tener un mejor resultado al ser expresado cuando primero lo hemos trabajado con nosotros. Cuando respetamos nuestros tiempos personales, cuando nos aceptamos con nuestras virtudes y con nuestros defectos, cuando nos comprendemos, vamos a poder comprender el otro. Cuando respetamos nuestro tiempo, vamos a poder respetar el tiempo del otro. Cuando nos amamos y amamos nuestra existencia y lo que vamos siendo, es probable que podamos amar al otro con lo que va siendo. Muy bien. Por aquí Daniel Valderrama, hola Daniel, ¿cómo estás? Nos pregunta, ¿qué prácticas actitudinales de valor y sentido potencian la energía de pensamientos, sensaciones, sentimientos y emociones para apoyar los sistemas orgánicos de defensa? La práctica de un modo de ser en el mundo auténtico. Cuando vamos conectando con la autenticidad, con la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos, el solo hecho de ir alineados, viviendo en ese trabajo personal, ya va dando como respuesta una actitud asertiva ante la vida. Aquella frase de por sus frutos los conoceréis, tiene que ver con que cuando uno está alineado en su trabajo personal, va dando la mejor versión de sí mismo, pero no una versión que quiera dar por establishment, por aparentar o por quedar de una manera, sino lo más original de uno. Entonces, en la medida que uno está conectado con esa autenticidad, uno va logrando una armonía existencial entre lo bio, lo psico, lo socio y lo espiritual. Armonía es un término que tomamos de la música, es la conjunción entre notas agudas y graves que hace que de repente a partir de esa conjunción se cree una sinfonía. Tocar solo agudo o tocar solo grave es estridente, pero cuando hacemos una mistura de esas dos logramos una sinfonía. El electrocardiograma o electroencefalograma, cuando es plano, de alguna manera nos está hablando de la falta de vida, la falta de signo vital, pero el hecho de subir y bajar
nos está hablando de que estamos vivos. Entonces, asumir que a veces estamos bien, a veces estamos mal, y hacernos cargo de esa experiencia, nos va a dar una armonía que a la hora de interactuar con los otros, estemos bien o estemos mal, vamos a permanecer en armonía. Hay un relato que me llegó hace poco de un querido amigo, el doctor Leonardo Güero, que relata la experiencia que vivió un expresidente de la AFA en Argentina, el doctor Grondona. Viene un amigo de él de Egipto y le trae un anillo de regalo, de oro macizo, y ve que el anillo tiene una inscripción. Y le dice, mira, esta inscripción de este anillo remite a un mito, a una historia de Ramsés II en el 1300 a.C., que estaba pasando por una situación difícil, confusa, y va a pedir consejo a un sabio. En ese diálogo que tiene Ramsés durante varios días con el sabio, bueno, hacen una tertulia muy linda, comparten un tiempo, y cuando se va, este sabio le regala un anillo con una inscripción abajo y le dice, bueno, mira, te voy a regalar este anillo, pero tienes que tener en cuenta de leerlo cuando estés muy bien y cuando estés muy mal. La inscripción decía, todo pasa, esto también pasará. Quiere decir que cuando estamos muy bien, celebremos el estar muy bien, pero recordemos que pasa y que eso va a pasar. Pero cuando estemos muy mal, angustiados, cuando estemos transitando lo que podemos llamar la noche oscura del alma, miremos el anillo y digamos, todo pasa, esto también va a pasar. Y en este círculo de la vida, como el círculo del anillo nos recuerda que en la existencia, cada uno de nosotros va a pasar por esos altibajos y es humano vivirlo, aceptarlo, integrarlo y poder sacarle el mayor aprendizaje posible. Deiron vuelve a preguntar por aquí y lo conecto con lo que estás diciendo, Andrés. Nos pregunta, ¿se podría hablar de una gran actitud existencial para no repetir historias dolorosas o tan dolorosas? Bueno, grande, chica, no sé, no le pongo una valoración. Las actitudes existenciales son las que nos salen en el momento que nos salen. Lo que sí es importante que en la medida que nosotros comenzamos a trabajar en nosotros mismos, comenzamos a deshilachar la trama, a hacer un nuevo punto, a tejer y retejer ese tapiz, aprendiendo muchas veces del dolor y del sufrimiento. La idea que tenemos del ser humano es muy importante, así como tratamos al ser humano, así como lo definimos, así lo vamos a tratar. Si yo creo que el ser humano es un animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, lo voy a ver como un tonto. Lo voy a ver como alguien limitado que repite siempre lo mismo. Pero si yo creo que el ser humano es una chispa trascendente, un ser que tiene un fruto en la tierra y una raíz trascendente, tal vez pueda confiar en algo más. Entonces, de acuerdo a cómo yo me mire, de acuerdo a la etiqueta que me ponga o le ponga a los otros, voy a hacer un juicio de mi existencia. Vuelvo a Kierkegaard, ¿no? Plantea, si me etiquetas, me niegas. Muchas veces etiquetamos a los otros y le ponemos esa etiqueta y los queremos ver desde ese lugar. Muchas veces nos etiquetan a nosotros y quieren vernos desde el lugar de la etiqueta que nos pusieron. Si es la etiqueta que nos pusieron, allá ellos. Lo malo es que yo me crea la etiqueta que los otros me pusieron, o que yo me ponga una etiqueta, la dé por válida y crea que estoy condenado a ser siempre así. Por tanto, tratemos de evitar esperar que los otros cometan siempre los mismos errores. Tratemos de evitar decir fulano es así y seguirá siendo así.
pensemos que cada uno de nosotros podemos ser permanentemente de otro modo, de otra manera. Pero empecemos por nosotros. En la medida que hacemos las paces con nosotros, casi por ósmosis se hace la paz con el mundo. Por aquí Sergio Alejandro Ramírez dice, bueno, Fernando González dijo, los ojos son los órganos por donde se asoman los de la casa. Y grabar cuando decías que humildad viene de humus, que hace referencia a la tierra. Ajá. ¿Qué mensaje nos trae la casa? Nos trae la tierra. Y lo quiero conectar con algo que Alejandra Correa también nos pregunta. Dice, ¿cómo contactar con tu raíz y la intuición según tu experiencia? Wow. Varias preguntas en este café. ¿Qué tiene el café? ¿Es el café colombiano? ¿Qué es? Gracias, la verdad que son preguntas que me ayudan a pensar. Esto es lo lindo del intercambio, ¿no? Esto de la casa, ¿no? ¿Cuántas casas habitamos? La casa interior, la casa física en la que vivimos y compartimos con otros, la casa del país, la casa del planeta. ¿Cuántas casas habitamos y cómo nos paramos en cada casa? Si la sentimos una casa acogedora que nos recibe y nos da un lugar, o sentimos una casa de la que ya es tiempo de salir. A veces el camino de nosotros nos revela que habitamos muchas casas, varias casas, y en cada casa hay un pedacito de nuestra historia y también un cierre para habilitarnos a nuevas casas, nuevos lugares, nuevos entornos. Y por ahí el peregrinaje nuestro es siempre morar, vivir varias casas, ¿no? Evidentemente que los ojos con los que miremos nuestra casa interna y externa va a tener mucho en cómo nos paramos existencialmente. Cuando miramos desde el corazón, seguramente, cuando miramos desde ese lugar profundo, lo que vamos a ver, lo vamos a comprender. Las ciencias naturales explican, las ciencias humanas comprenden. Por tanto, cuando nos conectamos desde lo profundo, tratamos de comprender. Y cuando tratamos de comprender, salimos de la razón, salimos de la mente, del pensamiento, y ya captamos desde la intuición. El estar enraizado, las raíces, tiene mucho que ver con asumir la existencia que venimos haciendo y de la que venimos llegando. Esto tiene que ver mucho con el perdón, con perdonarnos por todas las veces que en este camino que venimos haciendo nos pudimos haber lastimado, herido, hemos hecho elecciones que nos perjudicaron, pero somos aprendices. Nosotros nos perdonamos por todo eso porque evidentemente que no teníamos quizás el conocimiento que podemos tener hoy. Perdonamos a las personas que consciente o inconscientemente nos pudieron haber herido, nos pudieron haber lastimado, pero no solo las perdonamos, sino que las soltamos. Pedir perdón por todas las veces que podemos haber lastimado, herido, consciente o inconscientemente a los otros. Pero también perdonar y liberar a nuestros ancestros por todo lo que han podido transmitir de generación en generación, de situaciones no resueltas y que a veces van llegando como argumento vital a las vidas familiares, los mandatos, y nos cuesta mucho empezar a soltarlos, ¿no? Honrar y agradecer esa espiral de la vida que nos trajo hasta aquí y asumir que en este momento somos nosotros los que soltando eso podemos empezar a escribir de una vez por todas nuestra historia de puño y letra. Ese desafío es una invitación constante y eso nos enraiza. A veces no nos cuesta enraizar porque estamos peleados con nuestras raíces. Y en la vida, mayoritariamente no hacemos lo que queremos, hacemos lo que podemos. Y cuando hablo de humildad, hablo de asumir desde la logoterapia que no somos nosotros los que le preguntamos a la vida. Es la vida la que nos pregunta a nosotros y nos presenta las situaciones y nos pide respuestas.
A veces nos peleamos con la vida porque no es como yo quiero. Y caprichosamente le digo, no, no, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo quería. Y la vida nos puede decir, ¿y dónde está escrito? Que lo que vos querías y lo que vos pensabas tenía que ser. Entonces también asumir que a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que soñar, hay que proyectar, hay que pedir, pero también hay que dar respuesta y aceptar que muchas veces la vida nos presenta situaciones a las que solamente hay que dar respuesta. Vamos, Andrés, ya vamos entrando al cierre. Sin embargo, hay tres preguntitas que quiero precisar. Voy a hacerlos a una. Dice Sara Guarín, nos dice, bueno, ¿cómo acompañar en estos tiempos en la construcción del significado, sentido y valor cuando el sinsentido toma protagonismo? Sí, Freud decía, no todo es sexualidad, mas la sexualidad está en todo. Y parafraseando a Freud voy a decir, no todo es sentido, mas el sentido está en todo. Y donde abunda el sinsentido, tal vez sobreabunde el sentido por descubrir. A veces las cosas que nos parecen sin sentido en este momento, a su tiempo nos revelan el sentido. Porque el tema del sentido no es algo que lo veamos claro en este momento y a demanda. A veces puede pasar mucho tiempo hasta que quede revelado cuál era el sentido de determinada situación. Pero mientras lo vamos transitando, sea una experiencia dolorosa o una experiencia planificante, la vamos transitando con dignidad. Ese es el dato de que está teniendo sentido. En la medida que voy viviendo una dificultad y esa dificultad no me perturba de modo tal que me descentre o que me enajene, me está transmitiendo que por ahí esta ruta de sentido, a pesar de transitar este dolor, va revelando que hay posibilidad. A veces no lo vemos de inmediato, pero podemos intuirlo, podemos sentirlo, hasta que quizás en algún momento aparece esa conciencia de la que hablábamos hoy, de poder darnos cuenta para poder hacer el cambio. Entonces, sí, hay sentido y sin sentido. Trabajar por el sentido y encontrarlo es una tarea que no es fácil, que requiere tiempo, ganas, esfuerzo, tenacidad, pero recordar que no hay nada más rico, más noble que hacerse a uno mismo. Novalis dice que al hombre le es más fácil dejarse hacer por otro que hacerse a sí mismo. Tal vez muchas personas gustan de que les digan lo que tienen que hacer, lo que deben pensar, lo que deben sentir, y está bien, es lo que necesitan para ir siendo. Pero si vamos descubriendo que nos está picando la curiosidad de empezar a escribir con nuestra propia letra, animémonos, confiemos que no estamos solos, que la decisión es propia, que el paso es propio, pero que junto a nosotros hay varios que están caminando con esa necesidad, con esa inquietud y que también son muy solidarios para co-crear y colaborar en esta tarea. Muy bien. Andrés, por aquí Eliana Gómez nos pregunta ¿cómo abordar el miedo a un empleado que se envió a vacaciones y tiene pánico de salir de nuevo a su trabajo? Bueno, ahí tendríamos que ver, personalizar a este empleado, personalizar su historia, no hay una receta, entrarle a la historia, entrarle a lo que está viviendo, entrarle a interpretar o que pueda desplegar el por qué está respondiendo de esta manera con un ataque de pánico. El panic attack a veces se ha presentado como una patología de moda. Se conocía antes como el síndrome de ansiedad generalizada. Remite mucho a la sensación inminente de muerte, a la falta de aire, al miedo a morir de algo cardíaco, el corazón. Entonces, corazón, falta de aire y muerte tiene mucho que ver con
la angustia por la muerte. A veces este síntoma puede ser como aquello que Dahl que hacía referencia de la enfermedad como un camino. Tal vez la persona tiene que dejarse morir simbólicamente. Y con esto quiero decir, preguntarnos a qué tendrá que morir. Es frecuente que algunas personas en etapas de transición, niños que cruzan de la niñez a la preadolescencia, adolescentes que dejan de ser adolescentes y pasan a ser jóvenes adultos que pasan a ser adultos, en ese momento de quiebre existencial, transitan el cruce de un puente, y de un puente movedizo. Se encuentran en el medio del puente. A veces le vienen las ganas de ir para adelante, confiado de que pueden cruzar el puente de una y que van a salir adelante. A veces les gana una inseguridad tremenda y necesitan regresar atrás y volver a ser aquello que eran antes de, porque no pueden soltar, no pueden dejar ir, no pueden morir a lo que eran a esa etapa previa. Entonces a veces, y sobre todo en mucha gente joven, lo que está costando soltar y dejar morir es al niño que fuimos y con confianza nacer al joven adulto que podemos ser. Entonces, ayudar a la persona que sepa que esto que define como ataque de pánico, que lo describa fenomenológicamente. ¿Cómo es para ti este ataque de pánico? Porque no hay un ataque de pánico, es tu ataque de pánico. ¿Cómo es? ¿Por qué se da? ¿Por qué se da en esta circunstancia? ¿Por qué tiene que ver con esto de no poder salir de tu casa para ir a trabajar? ¿Qué tiene que ver el trabajo, la responsabilidad, la independencia económica, la independencia de los padres? Vaya a saber cuántas cosas se pueden abrir al trabajar fenomenológicamente ese modo de respuesta llamado ataque de pánico. No existe la depresión. Existe esta persona única y irrepetible que se deprime, que es distinta a esta otra que se deprime. Y ahí otra vez la logoterapia. Si a dos personas las trato de la misma manera, a una de ellas las traté mal. Por aquí, bueno, Carlos Velázquez por aquí te saluda, Andrés. Carlitos, abrazo grande. Luis Felipe Monsalve dice, o te hace una pregunta, lo que nos hace una pregunta, dice, ¿qué café tertulia recomendarías? ¿Qué café tertulia recomendarías próximo como tertuliador de este momento? ¡Wow! Luis Felipe, ¿en qué compromiso me pones, Luis Felipe? Creo que Parinama viene haciendo un camino que está abierto a su propia evolución. Esto significa que las personas que integran Parinama van siendo una muestra de coherencia entre lo que van viviendo y lo que van siendo. Y en esa coherencia van atesorando muchas experiencias personales que creo que una vez puestas ante una cámara y ante un micrófono pueden enriquecer muchísimo a las personas que lleguen al café. Creo que los integrantes de Parinama, cada uno de ellos, de modo particular, puede estar al frente de un café tertulia y poder hacernos vivir un momento rico y pleno de sentido. Los colegas que han formado la grilla de docentes, que han participado de los cursos de Parinama, han sido todos de un nivel extraordinario, porque más allá de lo teórico, de lo educativo, lo académico, hay una consonancia con lo existencial, y eso da mucha autoridad a un interlocutor, ¿no? Cuando la persona con su vivir cotidiano va justificando su saber intelectual, eso es muy rico. Entonces, Luis Felipe, quiero dejarle a Parinama que haga la grilla de los próximos tertuliantes, porque creo que van a elegir muy bien y espero que tú puedas engancharte y quizás en algún momento puedas ser tú el que pueda tertuliar y contarnos
cómo le va llevando a esto de responderle al coronavirus, que seguramente podés ser hoy un gran maestro y que podría estar hablando de cómo la va llevando. Andrés, una última pregunta. ¿Qué te deja a ti esta experiencia personal y profesional de estar, digamos, en aislamiento, en encierro, en cuarentena, como un asunto también solidario, en la medida que me cuido, cuido a los otros? ¿Qué te va dejando? Y además, ¿qué te deja esta tertulia? ¿Qué queda en ti esta tertulia? Bien, este aislamiento, eh, este aislamiento voluntario, pues, insisto que en Uruguay no es obligatorio, es voluntario, he restringido muchísimo mis salidas, me va dejando cotidianamente algo distinto. A veces me deja muy conforme durante el día de lo que viví, de lo que aprendí, de lo que escuché, de lo que di, lo que recibí, y otras veces me queda el gusto a poco, me queda la preocupación, eh, me queda a veces la duda, la incertidumbre. Entonces, acepto profundamente todo lo que el día me deja y lo agradezco, porque es lo que debía dejar. Pero cada día que lo empiezo, digo, bueno, a ver qué está pidiendo la vida de mí hoy, y voy tratando de ir descubriendo las pistas que me van dando algún sentido. ¿Qué me significa la tertulia con Parinama? Volver a encontrarme con ustedes, volver a escucharlos, volver a saber que están ahí. Uno lo lleva en el corazón, pero a veces necesitamos confirmar aquello de ver para creer, ¿no? Tocar y saber que el otro está ahí. Me reconfirma el cariño, el aprecio, la valoración que tengo por cada uno y cada una de ustedes. No quisiera nombrar de a uno porque sería injusto, con los que no nombro, pero que están. Hay muchas experiencias compartidas, vividas, muchos momentos. El día que llego a Parinama por primera vez, eh, vivía la experiencia del fallecimiento de mi madre. Ya había fallecido mi padre, fallecía mi madre en ese momento. Entonces, cuando uno existencialmente vive la pérdida de los padres, ¡wow! No sé cómo lo vivirá cada uno. A mí se me había caído el mundo abajo y me colocaba en un lugar de conciencia de orfandad que debía empezar a transitar y entender que ahora era yo mi propio hacedor, ¿no? Y ustedes supieron acompañarme, contenerme, hacerme sentir como casa, y fueron y son una gran familia que hay ahí en Colombia, en Perú, en México. Cuando la gente se conecta desde el corazón, creo que ahí está la hermandad y nos sentimos como si estuviéramos en nuestra casa. Así que tomar un café ustedes y yo un mate, a través de la red, me hizo sentir de vuelta entre amigos, entre hermanos del alma. Un profundo agradecimiento a ti, Julián, a Hernán, a Carlos, a Sandra, a Marta, tantos seres queridos. Muchísimas gracias, y a los que participaron con sus intervenciones, con preguntas, con la escucha, también un profundo agradecimiento, respeto, valoración y honrar la existencia que cada uno viene transitando. Gracias. Andrés, gracias a ti por esta disposición, por estas palabras y pues toda tu presencia tocándonos el corazón, porque es desde ahí donde nos comprendemos y es hacia allá, hacia donde vamos. Como experiencia, resuena precisamente todas las palabras y el encuentro y el hecho de activar nuevamente nuestro encuentro y llevarle también esta sensibilidad y este corazón y este amor hecho psicoterapia, vida, actitud, valor y sentido, que creo que es la respuesta. Creo que yo diría como elemento sensible, y es cuando la vida nos pide respuesta, el amor
la encarnación del valor, la conciencia que nos mueve y nos trasciende con sentido, en una actitud sensible y humilde. Eso me queda a mí, con una gran potencia de seguir caminando hacia donde hay que caminar, hacia el corazón. Y entendiendo y aceptando que la respuesta que podemos dar es la que podemos dar. Y está bien. Y si nosotros entendemos que podemos dar un poco más, lo vamos a hacer. No hay una receta, no hay un decálogo, no hay un debes hacer, tienes que hacer, sino comienza a confiar en ser tú mismo y en poner en juego todo lo que vienes haciendo, todo lo que vienes escribiendo ya hace un tiempo, porque ese es tu material, esa es tu arcilla, esa es tu escritura y es bonito leer tu poema. La palabra dicha y la palabra escuchada sana casi siempre. Y Julián, desde Parinama, al abrir este espacio, está siendo una fuente de sentido y un apoyo fundamental para muchísima gente en este momento. Por la palabra que das, por la palabra que escuchás, estás contribuyendo a la sanación, a recuperar el juicio, a la integración. Así que bueno, felicitaciones por el espacio y a seguir adelante. Vale, Andrés, muchas gracias por ese espacio, pues, por donarte, por encontrarnos. Muchas gracias. Aprovecho para ir cerrando. Vamos a tener el siguiente Café Tertulia. El siguiente Café Tertulia va a ser con un amigo también, que también hemos tenido algunos encuentros. Lucía, Sergio, Andrés, y es Sergio López de Argentina. Un comprometido con todo el movimiento rogeriano a nivel mundial. Desde Argentina lo ha logrado desarrollar. Y vamos a tener ese próximo Café Tertulia el viernes 1 de mayo a las 6:15, para que todos, va a ser la primera vez que hacemos un Café Tertulia, un día festivo, día del trabajo, vamos a trabajar. Muy bien, es fantástico, al trabajo se lo honra trabajando. Dispuso y bueno, ya quedamos en que ese viernes 1 de mayo, 6:15 nos vamos a encontrar. Así que a todos... Julián, permíteme Julián, solamente también felicitar a nuestra querida Lucía Cuellar por la disertación, por su don de gente, por su don humano, así que un gustazo también escucharla y formar parte del equipo de Parinama. La verdad que muy noble y la felicito de corazón. Qué bien, así que también se lo transmitiré. Así que a todos, muchas gracias. A Hernán, que nos ha ayudado también desde su casa, a Laura Velázquez también, que nos ha ayudado y ha estado pendiente de todo este movimiento. Laurita, claro que sí, Laurita, abrazo, a Carlos también. Claro, y a todos los que con sus preguntas y comentarios se hicieron presente, muchas gracias por esta donación, por este encuentro. Espero que esto nos vaya llegando y nos vaya tocando el alma para también, asimismo, inspirar, tocar el alma de tantos que lo necesitan, desde el encuentro, desde la palabra, desde el encuentro, desde la sensibilidad. Así que a todos, muchas gracias. Andrés, un abrazo del alma y nos vemos en Café Tertulia. Gracias, esperemos que nos podamos encontrar y muchas gracias a todos. A todos de corazón. Buena vida, gracias. Nos vemos. Chao.